Y en una constelación individual, por lo general, siempre, aparece este tema de los padres. Yo puedo ir, por ejemplo, a constelar un miedo, o constelar no sé, una falta de dinero, lo que sea que vaya a constelar, pero resulta que siempre me voy a encontrar con que el tema, ¿no? O sea, lo que hay tras de eso es un problema en que no tomé a algunos de mis padres. Les había dicho que sí era papá y la vida era mamá, ¿no? La mamá, que es un símbolo, la madre, ¿no? Representa la vida y obviamente que está relacionado, como dijimos ya, con la salud física, con el éxito en la vida, la abundancia, el dinero, eh, la pareja. Papá está relacionado con la salud mental, con la prosperidad, con la fuerza, ¿sí? Siempre papá está del lado derecho y mamá está del lado izquierdo, ¿sí? Todo lo masculino es el lado izquierdo y lo femenino es, lo masculino es el lado derecho, perdón, y lo femenino es el lado izquierdo, ¿no? Por eso siempre lo derecho representa la fuerza, ¿m? Y ese ir hacia la vida, ¿no? Y lo izquierdo representaría el inconsciente. Entonces, esta relación con nuestros padres es una relación interna. Lo que yo tengo que sanar es mi relación interna con mis padres. No o sea, mi relación en la forma puede llegar a sanarse también, a mejorarse, ¿no? Pero a veces no es el caso. Y también es el caso que si solamente fuera en lo externo, fíjense en las personas que sus padres ya fallecieron, o las personas que fueron adoptadas, o sea, fueron dadas en adopción, que no conocen a sus padres biológicos, tendrían un gran problema. En este trabajo no lo podrían hacer. Por eso lo que yo sano es mi relación interna con mis padres. El amor entre padres e hijos es sin duda alguna uno de los amores más grandes. Desde ambos lados es inmenso. Sin embargo, la manera en que ese amor desde los padres circula hacia los hijos y viceversa es muy diferente. Una cosa es ver este amor desde los hijos hacia los padres, otra cosa es verlo desde los padres hacia los hijos. En las constelaciones recordemos que se dice que los padres dan y los hijos toman. El miedo a la vida no es en absoluto una pesadilla imaginaria, sino un pánico muy real que parece desproporcionado solo porque su fuente verdadera es inconsciente y por lo tanto proyectada. La parte joven en desarrollo de la personalidad, si se le impide vivir o se la contiene, genera miedo y se transforma en miedo. Este parece provenir de la madre, pero en realidad es el miedo mortal del hombre interior, instintivo e inconsciente, que está aislado de la vida por la continua desconexión de la realidad. Si la madre es considerada como un obstáculo, se convierte en una perseguidora vengativa. Naturalmente no es la imagen real, sino la imagen de su propio inconsciente, que es percibido como un monstruo, ¿no? Por eso les decía que la madre es el inconsciente, ¿no? Esto lo dijo Carl Jung, antes de que apareciera las constelaciones de Bert Hellinger. Ya Carl Jung hablaba de este tema, ¿no? Del inconsciente, del miedo a la vida, ¿no? Todo lo que sucede en nuestra vida está relacionado con nuestros padres. Por eso es tan importante que tengamos una vinculación sana con ellos. Vinculación significa a nivel interno, a nivel alma, a nivel inconsciente, aunque no la tengamos a nivel de las formas, ¿sí? Es muy importante tener esta vinculación con nuestros padres, sanar ese vínculo, no la relación, sino el vínculo,
que es interno, para poder tener una vida plena. ¿Cómo saber si uno ha perdido la conexión con la vida? Siento, ¿no? Tengo varios síntomas, digamos. Por ejemplo, me tengo que obligar a levantarme de la cama, aunque haya descansado muy bien. Se me hace pesado llevar el día. No me gusta el trabajo ni la vida que llevo. Al final del día nos queda una profunda insatisfacción que no sabemos con qué llenar. Tenemos problemas de salud, aunque no tengamos ninguna enfermedad de manera consciente o diagnosticada, pero presentamos síntomas cuyas causas ningún médico las sabe explicar. Nos alimentamos mal, ¿no? Comemos comida chatarra, dulces, o nos sobrealimentamos. Sentimos predilección por los alimentos grasos, dulces, golosinas. La comida se ha vuelto un escape para llenar nuestra insatisfacción. Nos es indiferente nuestra pareja. Estamos con esa persona por tener a alguien al lado, pero ya no la deseo. Cuando hablamos con nuestra pareja es para las cosas cotidianas de la casa, de los hijos, ¿no? No realizamos actividades juntos, solo las básicas y obligatorias. O puede ser que no tengo pareja, aunque dices que disfrutas de la soledad. Deseo una pareja con quien compartir, pero no confío en nadie del sexo contrario. O todos los intentos de relaciones fracasan. Miren todos los síntomas de estar desconectados con la vida, ¿no? Mantenemos relaciones conflictivas o distantes con los miembros de nuestra familia. No somos capaces de comunicarnos de una manera proactiva con ellos. No nos llevamos bien con nuestros hermanos ni con los demás familiares. Sentimos que no nos comprenden o que nosotros no los comprendemos a ellos. No nos interesa mejorar estos vínculos. Hacemos reclamos a nuestros padres por abandono, maltrato o la vida que nos dieron. No somos capaces de comunicar nuestro amor hacia ellos y sentimos que no nos quieren o aprecian lo suficiente. Nos paralizamos nada más pensar en verlos. También puede que veamos la necesidad de cuidarlos estando muy cerca de ellos, pero la relación es conflictiva, lo cual nos genera resentimiento. Sentimos que todo el esfuerzo que hicimos por nuestros hijos no es compensado, porque percibimos que no nos valoran, que quizás porque nuestros hijos están en una edad complicada, o porque ya se han casado, se han ido de casa, o los ves poco. O tienes niños pequeños y te desvives por ellos, y tu vida gira alrededor de la rutina de los niños. Nunca te dejas espacio para ti. Dejas de tener metas o sueños personales. Todos tus planes están supeditados a lo que quieren los demás. Por ejemplo, apoyas a tu pareja, a tus hijos a lograr sus sueños, pero hace mucho tiempo que olvidaste cuáles son los tuyos. Piensas que ya tienes demasiada edad para tener sueños o metas. Te niegas a aprender cosas nuevas, porque sientes que ya ha pasado tu tiempo o que no tienes edad para ello. Sientes inseguridad por las cosas que puedes hacer ahora, pero no te ves capaz. Percibes tu trabajo únicamente como un medio para obtener dinero, pero no te apasiona. Te aburre, te cansa y la mayor parte del tiempo lo vives como una carga pesada. Puedes incluso volverte obsesivo por el trabajo y dedicarle más tiempo del que deberías para mantenerte siempre ocupado. Compartes con otros, pero de manera superficial. No te gusta establecer intimidad o confianza con los demás, porque sientes que quedas vulnerable o a expensas de los demás. Te asusta todo lo nuevo. Huyes de lo que te saca de tu zona de confort. Cualquier cambio en tu rutina diaria lo ves como un caos, porque te gusta tener todo bajo control. Vives en el pasado o en el futuro, en cualquiera menos en el presente, ¿no? Sientes añoranzas por el pasado, te gusta recordar el pasado como un tiempo mejor. Vives preocupado por el presente y temes el futuro. Te reprochas y te recriminas tus propios errores.
te culpabilizas por tus actos y te castigas con pensamientos de insuficiencia o de juicio constantemente, quizá por tus limitantes o por actos que realizas compulsivamente. Tienes una actitud negativa ante la vida, piensas que las cosas buenas le ocurren a los demás y no a ti. Percibes la vida como lucha y conflicto. El apego, el quedarse anclado a una situación o persona genera sufrimiento porque le envías el mensaje a la vida de que tu valía depende de algo externo a ti. El apego al sufrimiento es uno de los más terribles que existen porque te sumerge en el submundo del dolor. Crees que necesitas pasar por situaciones difíciles y dolorosas porque para ti eso es vivir. Y te puedes someter a situaciones realmente duras porque crees que amor es sinónimo de dolor. Las canciones románticas extienden este mensaje erróneo, ¿no? Casi todas las canciones son, ¿no? Sin ti me muero, no sé vivir sin ti, ¿no? Conductas obsesivas con respecto a la sexualidad. Puedes sentir total inapetencia o llevar una vida demasiado dependiente del sexo. Sensación de tristeza o depresión sin tener una causa conocida para ello. Es una sensación de soledad y de dolor, aunque tengas todo lo que una persona necesita supuestamente para ser feliz. Bueno, todos estos síntomas que he nombrado, ¿no? Que casi la mayoría de las personas tenemos. Seguramente en algunos de ellos te viste identificado o identificada, ¿no? Son síntomas claros de neurosis. O sea que acá estamos todos neuróticos, como dijo Freud. Que no es más que falta de contacto con todo lo que rodea a uno mismo. Cuando pierdes contacto con tus propias sensaciones y sentimientos por temor a sufrir o al dolor, te inhibes una y otra vez, y con ello te desconectas del movimiento constante de la vida. Honrar a los padres significa tomarlos tal como son, y honrar la vida significa tomarla y amarla tal como es, con el principio y el final, con la salud y la enfermedad. Esto lo dijo Bert Hellinger, ¿no? Y vamos a hacer un trabajo, ¿no? De ver a la madre desde el adulto. Porque el problema todo que nosotros tenemos aquí es que nosotros vemos a nuestra mamá o papá desde el niño. Pero ahora vamos a usar los anclajes y esto yo lo voy a hacer sobre una mesa. Pero yo te recomiendo, ¿sí? Si vos podés, es hacerlo en el piso, ¿sí? O sea, en el suelo. Los anclajes estos se pueden usar en el suelo. Me voy a poner un poco la cámara para acá para que me vean, porque si no, parece que estoy hablando, están escuchando, mirando el ropero. Es recomendable que lo hagamos en el piso. Yo no lo voy a hacer en el piso porque para mí es un trastorno, porque tengo este coso, como es, el auricular, tengo que correr la silla, ir para acá, para allá. Pero lo mismo que yo hago sobre la mesa, con los anclajes, vos vas a poner los anclajes en el piso, te vas a descalzar y lo podés ir haciendo junto conmigo, o como va a quedar grabado, después lo haces cuando se te antoje hacerlo, ¿no? Bien, vamos a poner la cámara hacia allá y vamos a elegir, lo primero que tengo que elegir es un anclaje que me represente a mí, ¿sí? En este caso, bueno, yo voy a poner este anclaje, ¿sí? Y vamos a poner este amarillito, redondo, medianito, ¿no? Que soy yo. Bien, entonces vos en el piso vas a poner un círculo. En este caso, bueno, yo puse un círculo porque soy mujer. Y acuérdate que todos los anclajes tienen que tener una rayita porque es que me indican hacia dónde miran. Igual cuando vos te pares arriba del anclaje, seguramente te vas a parar y mirando hacia algún lugar. No te podés parar y no mirar hacia ningún lugar, ¿no? Entonces, antes de seguir vamos a aclarar algo del lugar, porque así voy a apoyar esto acá y voy a poner la cámara así. A ver si hay, porque yo encima tengo con retraso, así que hasta que yo veo, lo que quiero es que mostrarte una cosa. Cuando nosotros congelamos,
A ver si ahí se me ve. Sí, acá yo creo que con este espacio ya me ves. ¿No? Yo estoy parada así. Ahora miren, ven enfrente de la cámara. ¿No? No importa, ustedes ven mi cuerpo, no importa que ustedes me ven mucho la cabeza. A ver, un poquito, no quiero que se vea tanto ahí. ¿Sí? Donde yo me paro, ¿sí? Es justamente el punto central, o sea, el centro. Yo estoy parada. ¿Bien? En cualquier espacio de mi casa donde yo lo quiera hacer el ejercicio. Ahí estoy. Espacialmente, para ubicarme en el tiempo, ¿sí? Yo lo que tengo que detectar o imaginar, vamos a decir, es como si yo estuviera parada dentro de un círculo. Esto fuera un círculo alrededor mío grande y yo estoy parada en el centro. Para poder orientarme. Siempre delante de nosotros, por eso digo, si yo miro hacia adelante, es que estoy mirando hacia la vida, al presente, a lo que me pasa actualmente, ¿no? Todas mis situaciones ahora, el presente. Todo lo que está detrás mío es el pasado. O sea, ahí están mis ancestros, mis padres, todos los que me antecedieron. Todas las situaciones que me pasaron, dolorosas, las implicaciones, la fidelidad, todo está allá. ¿Bien? Está en el pasado. A la derecha mía, ¿sí? Está todo lo masculino, la fuerza, la creatividad, la prosperidad, ¿sí? Todo, la salud mental, todo lo que tiene que ver con con esto, con la parte derecha, ¿no? Todo está acá. Y a la izquierda está todo lo femenino, la abundancia, la pareja, lo inconsciente, bueno, ya dije, la salud física, todo eso está a la izquierda. Si fuera una energía, un campo energético. Esto para que lo aprendamos bien. Entonces, cuando yo entro en el centro vacío, ¿sí? Antes de hacer este ejercicio, ahora vamos a entrar en el centro vacío, porque si no, no sirve ningún ejercicio de constelación. Esto no es que voy a hacer así, ponerlo fichita, tiqui tiqui, y ya está. No, tengo que estar centrada para hacer esto, si no, no conecto con nada. No puedo conectar con el campo, no puedo abrir el campo para hacer esto. Es necesario primero centrarse. Entonces, todo lo que está a mi alrededor es el campo. Y dentro de ese campo, si yo cierro los ojos y me percibo mis sensaciones y cómo me siento, puedo percibir dónde está mi problema. Supongamos que yo tengo un problema con los hombres, por decir algo, ¿no? Con las parejas, los hombres, ¿no? Que es lo que es normal acá en el mundo, parece ser. Bien, entonces yo voy a cerrar, ¿no? Y voy a buscar intuitivamente, con los ojos cerrados, después de centrarme, hacer el centro vacío, todo esto, en qué lugar de mi círculo percibo a los hombres. Y eso me va a dar la pauta, ¿sí? Puede ser que venga algo que está relacionado con mi pasado, mi problema. Puede ser que yo a los hombres no estén del lado derecho como tienen que estar y los tenga a la izquierda, ¿no? Ocupando el lugar de mujer, los vea no como energía masculina. Puede haber montones de situaciones. Todo eso obviamente que se ve en una constelación individual cuando el constelador te va guiando. Hacértela vos misma es mucho más difícil, pero esto para que vos te orientes y puedas comprender. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es respirar. La respiración es lo único que me conecta con el centro vacío, ¿no? Como dijo Hellinger, el centro se distingue por su levedad. Es un espacio donde nos sentimos livianos, donde nos sentimos como agua fluyendo por el río, ¿no? Donde no hay pensamientos, donde no hay nada. Para alcanzar ese estado yo tengo que cerrar mis ojos, siempre respirar profundo,
Llenar bien, bien, bien mis pulmones de aire. Mi cuerpo bien sobre la silla, en este caso porque yo estoy sentada. Ustedes recuerden que lo están haciendo parados. Así que pusieron un anclaje en el piso. Yo lo puse en la mesa, ¿no? Este cerrar los ojos. Este respirar profundo. Y exhalar por la boca hasta vaciarme todo. Hay que hacerlo por lo menos como hasta que yo sienta que realmente me siento tranquila. Que estoy tranquila, que no hay pensamientos que me molesten y que estoy como, ¿no?, dentro de ese círculo que les nombré recién. Eso es abrir el campo. Entonces vamos a imaginar que ya el campo está abierto, y yo estoy parada sobre mi anclaje, en este caso, bueno, en el espacio, en el suelo, estoy yo. Y como vamos a trabajar ver a la mamá desde el adulto, ¿sí? Vamos a imaginar a nuestra madre, ¿no? Ay, casi me cae todo acá. Puedo elegir un anclaje para mamá, ¿no? En este caso yo elijo este. Y puede ser que a mamá la pongo delante mío, o se me da ponerla aquí, o la quiero poner allí, o siento que va aquí. Ustedes donde sienten en el espacio, ¿no? En el suelo, donde sienten que puede ir mamá. ¿Bien? Si sienten que va acá, bien, mejor, pero si no lo siento, lo pongo donde va, ¿no? Entonces le vamos a decir a mamá. Si ustedes no lo pueden hacer en el piso por alguna razón, porque les duele la cintura, no sé, no pueden caminar bien, tienen problemas de espalda, no sé lo que sea que les pase, porque cada uno tiene su situación, bueno, lo pueden hacer así sobre la mesa, también tiene el mismo efecto. Pero es mejor, ¿no?, para que no es tan kinestésico, hacerlo en el piso, parado sobre los anclajes, porque es como que conectamos más con el campo, ¿no? Si lo hacemos en la mesa, apoyamos el dedo, miramos a mamá y le vamos a decir: hoy veo tu sufrimiento, tus miedos, tu rabia, y me doy cuenta de que una vez te dije: yo lo llevo por ti, yo lo llevo contigo. Nos dimos cuenta de que estábamos mirando a nuestra madre a través de los ojos de nuestro padre, puede ser, o a través de los ojos de algún otro ancestro, o a través de los ojos de niña necesitada. Pero hoy somos adultos y hoy desde el adulto le digo a mi madre: hoy he crecido. Tu dolor terminó hace mucho. Tu miedo y tu ira terminaron hace mucho. Tú eres tú y yo soy yo. Te devuelvo todo lo que no es mío. Dejo tu destino contigo. Tú eres tú y yo soy yo. Ahora vamos a imaginar, ¿sí?, que aparece papá, ¿no? Vamos a poner una figura para papá. Acá. ¿Sí? Y mirando a papá,
ponemos otra, en este caso un cuadrado puse porque los hombres son los cuadrados. Le voy a decir, papá, ahora te veo. Yo adulta te veo como mi padre. Ahora los veo a los dos como la fuerza que me engendró. Los dejo con vuestra vida y yo me voy a la mía, a mi vida. Agradezco a la vida por darme la oportunidad de devolver lo que ustedes me dieron. Porque recordemos que nosotros no le podemos devolver la vida a nuestros padres, pero sí podemos girar, ¿no?, hacia la vida. En este caso, bueno, ya sé que les dije que atrás está el pasado, pero como yo los puse a los padres acá para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Vamos a poner a la izquierda mamá, a la derecha papá, me voy a poner yo, ¿sí? Y yo miro hacia la vida. Y ahí puedo imaginar, despacito, abriendo los ojos, cómo veo la vida delante mío. ¿Qué veo? Puede ser que se aparezca, no sé, un camino con árboles, un jardín, bueno, no sé, cada uno lo que le surja, ¿no? Bien, esta sería la configuración y la constelación para justamente ver a nuestros padres desde el adulto, que es de donde los tendríamos que ver siempre, ¿no? Y de paso tomar la fuerza de ellos, ¿no?, todos los días.